En esta segunda parte de la clase vamos a seguir evaluando y tratando de entender cómo son las respuestas respiratorias al ejercicio. Habíamos visto que la primera respuesta importante de la respiración al ejercicio es un aumento de la ventilación. Ya estuvimos explicando cómo es que se da este aumento de la ventilación que garantiza que la sangre arterial mantenga sus presiones parciales de oxígeno y de dióxido de carbono constantes. Entonces, incluso antes de pensar en el intercambio gaseoso en los músculos, ya vimos que hay, en respuesta al ejercicio físico, un aumento en la ventilación, ¿sí? Esto lo que garantiza es un correcto intercambio de oxígeno y de CO2 en los alvéolos para que la presión parcial de oxígeno y de CO2 se mantengan constantes durante el ejercicio físico. Pero me gustaría que piensen qué ocurre si solamente aumenta la ventilación sin cambios en la perfusión. Esto no va a funcionar, ¿sí? Un gran aumento en la ventilación necesita un cambio concomitante de la perfusión y eso se logra porque durante el ejercicio físico, como ya vieron también en un teórico que tienen disponible de la parte cardiovascular, hay un aumento en la frecuencia de contracción del corazón, ¿sí? Durante el ejercicio físico, la frecuencia cardíaca puede ser 5 a 6 veces la frecuencia basal en reposo. Entonces, si el gasto cardíaco en reposo es aproximadamente 5 litros por minuto, durante el ejercicio físico puede llegar a ser 30 litros por minuto. Esto lo que va a garantizar es que como hay un aumento en la ventilación y un aumento en la perfusión, ¿sí? En la sangre que llega del ventrículo derecho a los pulmones, haya una relación ventilación-perfusión constante. Bueno, pero estos cambios en la ventilación y en la perfusión también tienen otro efecto. Si recuerdan, había 3 zonas en los pulmones que variaban en su relación ventilación-perfusión, ¿sí? La zona 1, la zona 2 y la zona 3. Esto es en reposo. Entonces, la zona 1 tiene una presión alveolar elevada, ¿sí? Los alvéolos están muy distendidos porque es la zona del ápex de los pulmones, pero una perfusión disminuida, ¿sí? Por causa de la gravedad. La zona 2 tiene igual ventilación que perfusión. Estas dos variables son adecuadas. Y en la zona 3 existe una menor ventilación, ¿sí? Porque los alvéolos están colapsados en esta zona del pulmón, y una mayor perfusión. La zona óptima es la zona 2. Pero ¿qué ocurre durante el ejercicio? Durante el ejercicio se aumenta la ventilación, aumenta mucho el volumen pulmonar, entonces lo que eso provoca es que a lo largo de todo el pulmón la ventilación sea uniforme, ¿sí? Ya no tenemos más estas diferencias en la ventilación. A su vez, un aumento en la perfusión hace que hay zonas donde había poca perfusión, ahora empiecen a ser perfundidas. Entonces la perfusión también se vuelve más uniforme durante el ejercicio físico. Eso hace que la relación ventilación-perfusión sea similar en todo el pulmón. Ahora nos vamos a mover un poco, vamos a abandonar los pulmones y vamos a ver qué ocurre en los tejidos y algunas respuestas fisiológicas al ejercicio que ocurren aquí. ¿Qué pasa entonces en los músculos? El, la presión parcial de oxígeno, ¿sí? Es más o menos de 40 milímetros de mercurio en reposo, y durante el ejercicio la presión parcial de oxígeno en los músculos disminuye considerablemente, ¿sí? Como recordaremos, la sangre arterial trae una presión parcial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio, entonces la diferencia de presión va a provocar la difusión del oxígeno siempre de la sangre arterial
hacia el músculo, pero esta diferencia es mucho más pronunciada durante el ejercicio físico porque la presión parcial de oxígeno es mucho más baja, entonces se va a favorecer eh, el pasaje de oxígeno de la sangre hacia los músculos. El dióxido de carbono, entonces, durante el reposo, la presión parcial de dióxido de carbono en los músculos es de 45 milímetros de mercurio, ¿sí? Y durante el ejercicio, la cantidad de dióxido de carbono aumenta, entonces su presión parcial puede subir, por ejemplo, a 55 milímetros de mercurio. La sangre arterial trae una presión parcial de dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, en condiciones de reposo, este gradiente es de 5 milímetros de mercurio, pero durante el ejercicio las diferencias entre las presiones parciales entre los músculos y la sangre arterial se hace más pronunciada. Entonces el dióxido de carbono se facilita su difusión hacia la sangre. La sangre, entonces, una vez que se da el intercambio gaseoso, abandona la sangre en los capilares en su parte venosa y la sangre venosa tiene una presión parcial de oxígeno de 20 milímetros de mercurio y de CO2 de 55 milímetros de mercurio. Bien, vamos a repasar la curva de disociación de la oxihemoglobina, porque ahora vamos a ver que hay modificaciones en esta curva en la condición de ejercicio físico. Esta curva relaciona el porcentaje de saturación de la hemoglobina unida al oxígeno, ¿sí? Es decir, la capacidad de transportar oxígeno de la hemoglobina con la presión parcial de oxígeno. Entonces, recordemos que tiene una forma sigmoide, ¿sí? Y en esta parte tenemos una meseta, en esta parte tenemos una alta presión parcial de oxígeno y el porcentaje de saturación de la oxihemoglobina es aproximadamente del 100%, ¿sí? Si vamos bajando, ¿sí? Si decrece la presión parcial de oxígeno, vemos que hay un momento en la curva donde la pendiente de la curva es muy pronunciada, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que pequeños cambios en la presión parcial de oxígeno van a provocar grandes cambios en el porcentaje de saturación de la oxihemoglobina. Y después en esta zona tenemos una baja presión parcial de oxígeno, pero una cosa importante es que a una presión parcial de oxígeno de, por ejemplo, 20 milímetros de mercurio, que es muy baja, igualmente la saturación, el porcentaje de saturación de la oxihemoglobina es aproximadamente el 50%, igualmente es bastante alto. Esta zona de aquí corresponde a la parte arterial, ¿sí? A la sangre arterial, que es rica en oxígeno, y esta parte de aquí a la parte venosa, ¿sí? Ahora vamos a mirar cómo esta curva se modifica por el ejercicio. Entonces, los músculos, producto del aumentado metabolismo, están produciendo mucho dióxido de carbono. Aquí tenemos ilustrado un eritrocito y vamos a ver que el dióxido de carbono va a un 20%, lo que ocurre es que va a desplazar al oxígeno en su unión con la hemoglobina. Entonces se va a unir a la hemoglobina el dióxido de carbono en parte. Otro porcentaje de dióxido de carbono se combina con agua para formar ácido carbónico que se disocia en bicarbonato y protones. El bicarbonato es removido del interior celular por el intercambiador bicarbonato-cloro y los protones también tienen un efecto sobre la hemoglobina, actúan y se unen a la hemoglobina. Por otro lado también, producto de la actividad muscular, hay un aumento en la temperatura y hay un aumento en la concentración de bifosfoliseratos, que es producto de un aumento en la glucólisis. Todos estos factores, el CO2, los protones, la temperatura y el bifosfoliserato, van a modificar la curva de disociación de la oxihemoglobina. Y este corrimiento
desplazamiento de la curva de disociación de la oxihemoglobina hacia la derecha se conoce como el efecto Bohr. Es el siguiente: una disminución del pH o incrementos de la temperatura o aumentos en el bifosfoglicerato provocan que la curva de disociación de la oxihemoglobina se desplace hacia la derecha. ¿Qué efecto tiene esto? Básicamente lo que sucede es que se reduce la afinidad del oxígeno por la hemoglobina. Entonces, con un corrimiento hacia la derecha, por ejemplo, aquí tenemos el P50, ¿sí? Que es la presión parcial de oxígeno necesaria para provocar un porcentaje de saturación de la hemoglobina del 50%. En condiciones normales es ¿sí? Pero con un corrimiento hacia la derecha vamos a necesitar mayores presiones parciales de oxígeno para eh, alcanzar la misma saturación de hemoglobina, ¿sí? Eso indica que hay una disminución de la afinidad del oxígeno por la hemoglobina. Entonces, acá tienen en este esquemita que está muy lindo todos los eventos que ya estuvimos conversando que desencadenan el efecto Bohr, y en definitiva este efecto, este corrimiento de la curva de disociación de la hemoglobina hacia la derecha, lo que provoca es que como la hemoglobina tiene menos afinidad por el oxígeno, es que se pueda liberar más oxígeno hacia los tejidos que son los músculos, son los que necesitan el oxígeno, ¿sí? Esto garantiza que el oxígeno llegue y no tenga una gran afinidad por la hemoglobina y se libere a los tejidos. Bueno, otra cosa que ocurre, pero esto es durante el ejercicio intenso, no el ejercicio moderado, es que hay cambios en el pH de la sangre venosa. Entonces, como veníamos diciendo, los músculos están en actividad, y lo que ocurre cuando se pasa del metabolismo aeróbico, ¿sí? Con consumo de oxígeno, a un ejercicio intenso que implica metabolismo anaeróbico, es que se produce lactato o ácido láctico, ¿sí? Esto se produce durante el ejercicio intenso. Eso lo que provoca es que haya, bueno, un aumento de los protones en la sangre y una disminución del pH. El efecto que va a tener esta disminución del pH sobre la respiración es que va a provocar y va a desencadenar un aumento en la ventilación. Estas gráficas muestran la concentración de lactato, concentración de bicarbonato, el pH y la presión de dióxido de carbono a lo largo del tiempo en tres situaciones: frente a ejercicio moderado, un ejercicio intenso o un ejercicio muy intenso. Entonces, lo que me interesa mostrarles aquí es que durante un ejercicio muy intenso, la concentración de lactato aumenta muchísimo en sangre, la concentración de bicarbonato disminuye muchísimo porque está siendo utilizado como buffer, el pH disminuye mucho durante la realización de un ejercicio muy intenso, pero en ejercicios moderados e intensos permanece prácticamente constante el pH, ¿sí? Bueno, y la presión de dióxido de carbono ya la estuvimos viendo. Bien, entonces, ¿cómo esto regula? Bueno, la disociación de la hemoglobina ya lo vimos, pero tiene otras consecuencias también. La disminución del pH o el aumento de protones estimula a los quimiorreceptores periféricos del seno carotídeo. Esa estimulación provoca que se estimule el grupo respiratorio dorsal, se estimulan los centros de control de la respiración, de la ventilación, y
aumenta entonces la frecuencia ventilatoria y el volumen de inspiración en respuesta a esa disminución del pH. Y ese aumento en la ventilación ocurre durante el ejercicio físico muy pesado y, y incluso después de que terminamos el ejercicio físico, ¿sí? Y esto tiene una razón, ¿por qué? Porque cuando se termina un ejercicio físico muy extenuante, ocurre una deuda de oxígeno. Los músculos entraban en metabolismo anaeróbico, se produce mucho lactato. Ese lactato en el hígado se transforma con el aporte de oxígeno a piruvato, que luego va a ser utilizado por el ciclo de Krebs para producir ATP. Y entonces, esa deuda de oxígeno que se produce y el oxígeno que se necesita aún luego de terminada la actividad física, la deuda de oxígeno se puede complementar, se puede hacer frente a la deuda de oxígeno con el aumento en la frecuencia ventilatoria. Por último, además de todas las respuestas fisiológicas que ya estuvimos viendo, en respuesta al ejercicio, al entrenamiento, hay adaptaciones que son a largo plazo, que son más anatómicas. Estas son, primero, un aumento de la capacidad vital, ¿sí? La capacidad vital es la cantidad máxima de aire que una persona puede expulsar de los pulmones tras una inhalación máxima, ¿sí? Esto aumenta con el entrenamiento físico. A su vez también se fortalecen los músculos ventilatorios, lo cual favorece que los pulmones sean capaces de expandirse más en la inspiración. Y por último, se realiza un proceso que ya lo vimos en clases anteriores, que es la angiogénesis. La angiogénesis o crecimiento de capilares o capilarización en los alvéolos en respuesta al entrenamiento, lo que favorece es que haya un mayor intercambio gaseoso o mayor intercambio de oxígeno y de CO2 entre los capilares y los alvéolos, ¿sí? Estas tres son adaptaciones que se dan a largo plazo en respuesta al entrenamiento. Bueno, eso es todo, espero que les haya servido. Nos vemos.